Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Pues muy buenas tardes para el público de la Asociación Nacional de Locutores de México y para el público de Radio Sofando, que pues tenemos el agrado que nos escuchen en más de 100 países en los 5 continentes. Pues ahora vamos a platicar con todo un personaje, vamos de las bellas artes, estamos con Marvin Paz-Roth. Y bueno, el trabajo de Marvin versa dentro de, como ya habíamos escuchado, dentro de lo que es el trabajo coral, tiene obras musicales, en fin, también pequeños cuentos y novelas. Y pues me gustaría que nos platicaras, Marvin, ¿cómo fue que tú te empezaste a entrar en esto? ¿De dónde nace toda tu inquietud en la parte estética, la parte de la música, las letras? Son cuestiones que a veces pudieran parecer distintas, pero a veces muy complementario, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar primeramente cómo entras a la música, para la gente que nos escucha. Sí, buenas tardes a todos, espero que se estén pasando muy bien, muchas gracias por el espacio y saludos a todo tu auditorio. Primero que nada, quiero comentar que los inicios pues, sí fueron cuando yo era muy pequeño. Tengo una historia que quizá pueda parecer un poco larga, pero es muy interesante sobre cómo fue que se influyó mucho en mi trabajo como músico. Uh-huh. Te lo platico en breve, esta historia muy interesante, ¿no? Yo vivía en la colonia Roma, ahí en la calle de Tonalá. Y entonces, en el edificio de junto, había una casa de estudiantes donde vivía un panameño que se llamaba Omar. Omar era este panameño que siempre bajaba en las tardes, ¿no? Algunas tardes bajaba y nos tocaba la guitarra y empezaba a decirnos piezas que él componía. Nos dijo, miren, compuse esta canción y lo rodeábamos algunos de los chiquillos que estábamos ahí para escuchar sus canciones. Tócala otra vez, Omar, tócala otra vez. Entonces, Omar pues, amablemente nos tocaba la pieza 2 o hasta 3 veces, ¿no? Le estaba encantado con que fuéramos su público. Y así ocurría, ¿no? Entonces, cierta ocasión él bajó y dijo, esta canción va a ser un hit mundial. Por supuesto estaba jugando. Esta va a ser un hit mundial. Nos tocó una pieza que yo recuerdo mucho, a pesar de que ya el tiempo parece que cambian las formas, pero recuerdo mucho porque yo y mi hermano gemelo que escuchamos esa canción, yo tengo un hermano gemelo, cuando escuchamos esa canción se relacionaba con ciertas piezas de aquellos años que estaban sonando y pensamos para nosotros, no, pues esta canción Omar se la copió pues, más o menos a estas personas, ¿no? De estos temas. Bueno, el caso es que sucede que en cierto día nos dicen un amigo, órale, está Omar en la televisión. ¿Cómo que está en la televisión? Sí, está en la televisión. Ya fuimos a la televisión a ver. Él había participado en un concurso que se llamaba Juguemos a Cantar. Aquí habló mucho. Y él había compuesto una canción que se llamaba El Caballo de Palo, ¿no? Uh-huh. Con este viejo caballo de palo. Le llamaban el campeón sin corona porque cuando le tocó participar a la canción que este niño llamado Juanito Farías estaba interpretando, en la final, para meterle el pie, los jurados y la gente que ya estaba comprado el concurso, nos lo dijo Omar, le quitan la pista a la mitad para que el niño se saque de onda y se quede, pues, ¿qué pasó? Pero el niño en vez de que se saque de onda, se crece y empieza a cantar a capela, así, para que vean que está cantando en vivo y canta muy bonito. Todo esto está en un video que, por cierto, pueden ver en YouTube, ¿no? Está documentado, ¿no? Ya sale Raúl Velasco a decirle, pues, oye, muy bien y todo esto. De todas maneras no ganó, ¿no? Porque el concurso ya estaba comprado y la gente se reclamó mucho. Hubo un San Juan un San Quintín se armó en el estudio, ¿no? Platicó también Omar y por eso fue que lo llamaron, ¿no? Le dijeron, ¿qué opinas, Omar, tú de que, pues, tu tema,
No, dice, pues yo estoy contento. O sea, él estaba feliz porque no le importaba si no ganaba. Lo que importaba es que pues, ya una canción de él hubiese sido interpretada en la televisión, ¿no? Bueno, pasó, cuando regresó Omar, él me platicó de toda esta historia que te estoy contando, ¿no? Me la platicó, me dijo que él, pues le había dicho un amigo de él que compusiera una canción para este concurso y, bueno, para no hacerte largo el cuento, compuso otra canción y le dijo, no, cántale El Caballo de Palo. Y no, esta canción la hice para mí, porque él tenía canciones que eran para él y El Caballo de Palo era una canción que hizo para él mismo. Y se la cantó y el productor dijo, se queda. Bueno, pues ya pasó todo lo que te he dicho. Omar Alfano después anduvo por ahí rodando, tratando de componer piezas para otras personas. Pero me dio clases de guitarra, es algo que no voy a olvidar nunca. Él me dio clases de guitarra, entonces el toque de alguien como él es algo importante en la vida de una persona, ¿no? Para que te desarrolles un poco más musicalmente. Entonces, cuando él me da las clases de guitarra, amablemente y de manera gratuita, pues, olvídate, ¿no? Quedó para mí muy marcado todo eso. Al pasar de los años, allá por el año del 89, escucho en la radio que hablan de Omar Alfano. Omar Alfano, después de mucho tiempo, no logra hacer nada y es hasta que Willy Colón le graba el siguiente tema. Y empiezan a tocar en la sala de un hospital a las 7:43 nació Simón. ¡Wow! Dije, no puede ser. Le comentaba a mis amigos y fuimos a ver en las pastas de los discos que había, que era cierto que era de Omar Alfano esa canción, y sí, Omar Alfano, ¿no? A partir de ahí Omar Alfano se fue a la cima, ¿no? Es considerado el Juan Gabriel de la salsa, ¿no? Es un personaje muy, muy grande. Todo esto lo comento para que sepas del contacto que tuve con esta persona tan especial y que obviamente marcó mucho de mi vida, ¿no? En la secundaria también me tocó tener de compañero 3 años a Carlos Cuevas, al cantante Carlos Cuevas, que en aquel entonces pues, era un niño, pero ya iba al programa de Chabelo a cantar, ¿no? Porque pues era hermano de Aida Cuevas y pues ya desde aquel entonces hacía sus caminos para cantar, ¿no? Sí, los boleros románticos y todo esto, ¿no? No, fue mucho antes que empezó, pero sí, ya después ya, pues venía de familia, ¿no? Sobrino de Luis Cuevas, hermano de Aida Cuevas, ya traía un senderito que le podía ayudar, ¿no? Pero en fin, ahí empezó todo el camino, empezamos a aprender la guitarra de diferentes formas, fuimos a tomar cursos a la Nacional de Música, tomamos algunos estudios en la Libre de Música, en fin, hubo diferentes formas de irse acercando a la música y por supuesto a la escritura, que fue lo que después más bien me ha satisfecho mucho más que la música. Oye, y de todo esto que nos platicas, bueno, la verdad es que es bien interesante porque el conocer distintos estilos, bueno, y tú como músico, bueno, yo también tengo el gusto de ser músico, también de la Nacional de Música, hoy Facultad de Música, ¿no? Ahí en Jicotenca. Fíjate que algo que es mucho de los músicos, pero mucha gente no sabe es el gusto y el aprecio que le tienes a tus instrumentos. Es como una extensión tuya, es una parte tuya, pues, muy íntima, ¿no? A veces prestar la guitarra es imperdonable, ¿no? No, vamos, prestas más fácil el automóvil que la guitarra, ¿no? Pero esto, vamos, la personalidad que te va definiendo un maestro, su estilo, a veces son cosas que se queda muy marcado, ¿no? Muy marcado en las frases musicales, cómo resuelves una canción, cómo la cantas. Y eso es muy del alma, ¿no? Del alma del compositor, el alma del intérprete. Y eso es lo que te quería preguntar, que bueno que nos platicaras un poquito. ¿Tú cómo defines tu música, tu contacto? Porque bueno, ya en la semblanza había visto que tienes un trabajo coral interesante, muy interesante, pero esto es circunstancial, que tú hayas escogido, no sé, un coro, o te llegó de repente y ahí expresaste, ahí te volcaste en toda tu creatividad, porque eso es muy interesante, ¿no? Hay gente que a veces, sobre todo músicos, que encuentran una beta en un tipo de música. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Rigo Tobar, ¿no? Rigo Tobar era rockero. Él mismo ha platicado que hasta grabó un disco de rock, pero él donde encontró su beta fue la música tropical, ¿no? Y le fue muy bien.
Entonces, un poco es eso, ¿no? ¿Cómo te consideras musicalmente hablando? ¿Como un compositor, un instrumentista? ¿Y tu música, cuál es tu música? O tu música es muy libre, pues, porque también esto es muy válido, ¿no? Hay músicos que dicen, no me quiero casar con ningún estilo, no me quiero casar con ningún instrumento, y yo me dedico a expresarme, ¿no? Platícanos un poquito esa faceta tuya. Sí, efectivamente, bueno, digamos, el trabajo de compositor no es sencillo, no se le da a cualquiera, es la realidad, ¿no? Hay que tener un cierto tipo de sensibilidad y conozco muchos amigos músicos que no han podido lograr este tipo de trabajo, ¿no? Por otro lado, para mí es sencillo, componer realmente no es difícil. Tengo muchas canciones que compuse desde mis años jóvenes, ¿no? Participando en concursos de aquí y allá, y incluso recuerdo una canción que yo no tenía realmente todavía muchos estudios de música, más que lo que me había enseñado Omar Alfano. Cuando participamos en un concursito que hubo, donde fue jurado Jonathan Zarzosa, el arreglista, lo escuché decir de mi canción, dice, la única canción que vale la pena es la de esa noche, ¿no? A mí eso me dio un gran aliciente para decir, pues mira, sí gustan las canciones que yo puedo hacer, ¿no? Sí, y ya a partir de ahí yo empecé a componer diversos temas, primero, digamos, de acuerdo a los coros donde yo me encontraba, los primeros 4 o 5 temas tal vez fueron así, y ya posteriormente temas que fueron un poco comerciales. Yo recuerdo mucho, fíjate, a Omar Alfano, en aquellos años, estoy hablando de esto que me pasó con Omar por allá por el 80, 79, y en esos años en que nosotros éramos niños, Omar nos dijo, dedíquense a componer salsa, chavos, es lo que viene, y nosotros, en nuestra bendita ignorancia, le dijimos, ¿cómo crees, Omar? Lo que suena es la música disco, la música de este tipo, no, ¿cómo crees? La salsa es para gente que no tiene recursos, la cumbia, no. Pues claro que estábamos muy equivocados, ¿no? Él siguió adelante y vaya que lo hizo, pero no lo hizo saber, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que ya posteriormente los temas que se fueron componiendo, hice arreglos para ciertas cuestiones corales, ¿no? Sencillas y también con instrumentos, y me aboqué también a aprender diversos instrumentos, no únicamente la guitarra, que fue el primer instrumento que tomé, sino después ya vino lo que sería el teclado, el piano, el violín, la batería, el bajo, en fin, una serie de instrumentos que los que somos músicos, como tú sabes, Pedro, al saber música de la manera correcta, se te facilita el aprender cualquier otro tipo de instrumento, ¿no? Pues todos tienen una misma lógica, ¿no? ¿Sí? Entonces no es una cuestión así tan complicada cuando tienes esa base musical. Y bueno, ya a partir de ese entonces tuve contacto con mucha gente del medio, me tocó conocer a mucha gente. Estuve durante mucho tiempo trabajando en un lugar que se llamaba el Café Amor, allí en Versalles y Marsella. Conocí, bueno, donde también trabajó Javier Campero. Y recuerdo que pues ahí era un lugar donde era la bohemia a todo lo que daba, ¿no? A todo lo que daba. Y pues ya te imaginarás, fueron años de la bohemia, después llegué a ser gerente de ese lugar y todo, pero seguía yo componiendo sin mostrar realmente las canciones a mucha gente, ¿no? Y la gente a la que poca que le llegaba a escuchar me decía, oye, esta canción es buena, esta canción está buena, y esta canción, y así. Sin embargo, pues ya más bien mis composiciones empecé a reflejarlas con mis grupos corales, que eran los que les ponía realmente las canciones. Y empecé, como yo también daba clases en las escuelas, pues con los alumnos, es con quienes les daba mis canciones que iba componiendo, ¿no? Para darles cuestiones pues, reflexivas, en fin, dependiendo del tema que vaya haciendo. Incluso allá por el año de 2015, hice algo que se llamó el Show del Movimiento. El Show del Movimiento estaba basado en que los niños, desde muy pequeños, tienen que empezar como tú sabes, a desarrollar mucho la motricidad. Y entonces, muchas veces yo me encontraba con niños que tenían una motricidad muy limitada, pequeñitos, así. Se notaba cómo estaban impuestos desde casa en las ordenanzas, seguramente, de no hagas esto, no te muevas, ¿no? Todo este tipo de cosas que hacen que el ser humano se haga chiquito, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con esto para que mediante el juego ellos hicieran mucho más movimiento y desarrollaran mayor movilidad.
Entonces compuse cerca de 80 temas, ¿no? 80 temas, en el show iban incluidos como 40 temas, ¿no? Que íbamos que presenté en un teatro, empezando a presentar. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y desafortunadamente ya no seguí con ese proyecto como debía. Lo presenté en algunas escuelas, hasta la fecha me siguen preguntando mucha gente que qué pasó con eso, con el show del movimiento, las canciones. Y bueno, uno espera, Pedro, el golpe de suerte en alguna de las cosas para invertir, ¿no? Claro. Poder pagar arreglos y poder pagar todo eso que tú sabes que se necesita para la música. Para vestir una pieza, ¿no? Así es. Oye, pero bueno, es que es bien interesante porque ahora que me estabas platicando lo de la bohemia, pues me estaba imaginando, ¿no? Esas noches donde, pues, a veces a media luz, uno toca una guitarra, el otro dice, ahora te voy a enseñar otra pieza, mira, esta es mía, y es una parte bien interesante, ¿no? Y bueno, ¿algún sitio de internet donde la gente que nos escucha pueda pues ver tu trabajo? Sí, mira, tengo 2 lugares. Uno es el de mi página de Marvin Passrod, a la que pueden añadir, sí, donde pueden saber un poco más de mi vida, Marvin Passrod. Y también la página de Cuento en Cuento, la página de Cuento en Cuento, en donde tengo varios de mis escritos relatados, así como estamos platicando. Tengo algunos cuentos que he subido, ¿no? Que han ido van gustando, ya sabes, ahí es que vayan poco a poco entre la gente dándose, ¿no? Desde cuentos muy cortitos como El Mosquito, que bueno, ha tenido miles de vistas, y compartido también muchísimas veces, como otros cuentos que son un poquito más reflexivos y que mueven al sentimiento de la gente. Claro, y bueno, seguramente has escuchado a autores, cantautores, ¿no? Sobre todo de diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, Serrat, Silvio Rodríguez, Bob Dylan, ¿no? Que hasta el mismo Joaquín Sabina, que creo que el hilo que tienen en común no es el estilo musical ni la forma de cantar, sino que son escritores haciendo música, ¿no? Son, por ejemplo, historias, algunas desenlaces muy interesantes, algunas no. Pero tú en ese aspecto has conjuntado estos dos quehaceres apasionantes en tu vida, la escritura y la música, para lograr obras así como los músicos que te comentaba. Más o menos, porque la verdad es que realizar un trabajo del tamaño de estos monstruos que estás comentando, ¿no? Es una tarea, una brillantez, y aparte como decía yo a Manuel Serrat, es mucho más trabajo que todo lo demás. Entonces sí requiere de un enorme trabajo que a veces, tú me comprenderás, nosotros vivimos atrapados los artistas siempre con un sueño, ¿no? El de no tener que pensar en pagar las cosas, claro, que tenemos que hacer, ¿no? Porque sí. El gas, la luz. Yo recuerdo mucho a una escritora, y yo aspiro a algo cercano a ella, que cuando le preguntaron, ¿y por qué quisiste publicar tus libros y que pues la gente te hicieras un poco famosa y escribir todo esto? Dijo, la verdad, lo único que quiero es que no tener que pensar en que tengo que pagar las cuentas. Claro. O sea, déjenme escribir, no me interesa nada más que estar bien y que no tenga que pensar en pagar la renta, la luz, todo lo que tenemos que pagar en la vida, ¿no? Claro. Y entonces, pues, obviamente, eso le quita a un artista, cualquiera que sea su medio, valioso tiempo para poderse dedicar de lleno a lo que sería su labor, ¿no? Sí, claro. Ahora recordaba una canción de Sabina, ¿no? Que se llama Oiga Doctor, no sé si la has escuchado, perdón, que habla de eso, ¿no? Que cuando tenía su depresión, cuando no tenía dinero, era más feliz, que hacía mejor música, ¿no? Es un poquito de lo que habla, ¿no? Sí, claro, pero a veces ese es el tiempo. Por ejemplo, fíjate, un poeta, realmente, por ejemplo, yo no me considero poeta, por supuesto, ¿no? Son contados los que pueden ser poetas. El poeta necesita ese sufrimiento, esas limitaciones para poder crear, ¿no? Y en este caso, el tiempo, pues, ¿qué más quisiera uno que no tener que dar clases, que trabajar, que hacer todo esto para poderse dedicar un poquito más de lleno? Por ejemplo, en mi caso, escribir, ¿no? En el caso de la pandemia, a mí me vino un bloqueo
impresionante, ¿no? Impresionante, sí. Todo este año de la pandemia me he detenido tremendamente para la escritura, ¿no? Me ha causado un bloqueo que no sé si a mucha gente, seguramente les causó mucha riqueza, pero en mi caso fue terrible. Sí, es que esto que comentas es algo muy interesante, ¿no? La creación literaria, la creación artística, hablando cuando es honesto, ¿no? Porque hay gente que pues también conoce ciertos clichés, vamos, también el saber música te enseña también cómo resolver ciertas estructuras musicales, cómo resolver ciertos pasajes armónicos y melódicos. Entonces también mucho el trabajo del compositor también se vuelve oficio, ¿no? De saber cómo, cuando estás bloqueado un poco de acá, del corazón, entra a la mente, ¿no? Te ayuda a resolver cosas. Pero creo que esto que comentas es muy cierto, ¿no? La pandemia nos ha golpeado muy duro a todos, creo que a distintos niveles, pero ese golpeo va al corazón, ¿no? Va al corazón de la gente y sobre todo el trabajo del creador. Como te decía, cuando es muy honesto sale el corazón, ¿no? Y creo que a veces, pues yo he llegado a entender esa expresión de que se te rompe el corazón, ¿no? Se te rompe porque literalmente eso que contenía tus emociones, tu esencia, tu propia vida, tus relaciones con los demás, se rompió por algo, ¿no? Por algo muy, muy fuerte, muy, muy trágico, se rompe. Y volver a unirlo es algo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque es reconstituirte a ti mismo, ¿no? Entonces, este trabajo del creador, sobre todo lo que tú experimentas y vives a diario, se rompe, ¿no? Entonces es volver a recoger esos pedazos, volverlos a hilvanar poco a poco y montarlo y hacerlo que funcione, ¿no? Que esto, pues creo que a niveles distintos, insisto, cada quien lo experimentamos, pero en el caso de un creador hace crisis, ¿no? Hace crisis, como comentas, también hablaba con este amigo mutuo, Javier Campero, y él también me decía lo mismo, que se sentía un poco pues bloqueado ahora con todo este tema de la pandemia, que no había escrito gran cosa, pero creo que obedece esto que platicamos, ¿no? Esto que me decías. Sí, en cierto modo, desde el principio yo te digo que yo creo firmemente en que un artista, un creador que no ha tenido roto el corazón no puede ser artista ni creador genuino, ¿no? O sea, para ser genuino necesitas que te hayan roto el corazón, necesitas haber tenido crisis, no hay otra forma ni otra manera de que salgan las emociones reales a flote. De otra manera no eres más que un artesano. Claro. Hay muchos músicos, muchos creadores en diferentes partes del arte que son simples artesanos, ¿no? Sí, como acabas de decir, ¿no? Simplemente conocen técnicas, conocen modos, conocen todo esto, y bueno, no están creando realmente otra cosa más que estructuras, ¿no? Pero el que no lo sabe, pues queda maravillado con este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate que una vez platicando de este tema, fui estaba pues muy joven, yo creo que tenía como 15, 16 años, fui a la SACM, a la Sociedad de Autores y Compositores de México, seguramente la conoces. Claro. Entonces, fíjate que eran esos talleres de composición que se hacían, y me acuerdo que estaba de los que dirigían, estaba creo que Amparo Rubín, bueno, había varios personajes en aquella época, pero me acuerdo que llegabas, presentabas tus piezas y te decían, no, mira, te voy a sugerir eso que muchas canciones dicen, es que estaba en la noche, y luego cambias la estructura musical y te dicen, no, rímalo, es más, ya sabían qué palabras rimaban con noche, ¿no? Me sacó una lista que decía coche, broche. Yo le dije, no, pero es que la idea que yo tengo no es de que rime, ¿no? Sino que vaya más bien conforme lo va llevando la melodía. No tiene que ser necesariamente una rima, sino que la melodía, si no cae necesariamente con los acentos y las consonantes, pues, yo como compongo, hay distintos estilos, pero yo compongo con base en la melodía, la letra sale después, ¿no?
pero hay gente que compone primero la letra, en fin, vamos, son modelos distintos, pero yo lo que me di cuenta es que hay un estilo de música comercial, desde luego, que ya tiene clichés, ya tiene modelos, ya tiene hasta ciertos arreglos ya preestablecidos, y es como lo que comentas, ¿no? Son artesanos, son comerciantes, ¿no? Comerciantes, y este trabajo honesto como el que nos has venido platicando, el sentir de repente que se te va la vida entre las manos, que tienes que hacer algo, y todo eso lo platicas en tus novelas, en tus cuentos, en tus canciones, o incluso hasta haces música que no requiere de palabras, ¿no? Simplemente dejas que fluya el sentimiento, va fluyendo la armonía, la melodía, y se va metiendo al hondo del corazón, ¿no? A veces no se requieren palabras, pero a veces sí se requieren palabras, ¿no? Oye, y bueno, tu trabajo, propiamente, nos decías que está en tu página de marvinparros.com, así la encontramos. Sí, es más bien una página de Facebook. No tengo una página como tal, Okay. No son páginas de Facebook, pero sí aparecen inmediatamente cuando la colocan en el buscador. No existe otro Marvin Parros en el mundo más que el servidor, ¿sí? Porque ya ves que luego tenemos, pues, un modo, ¿no? O sea, los nombres no nos permiten, ¿no? Y Marvin Parros no existe otro nombre, afortunadamente. Tengo el registro y todo, pero ahí pueden encontrar mucho de esto. Si gustas, ahora te voy a platicar un poquito también de lo que he hecho ya también musicalmente, pero que lo he conjuntado junto con lo que fue la escritura. Surge el proyecto de Cuento en Cuento, que es un proyecto en el cual la idea es la de realizar no únicamente estos cuentos, estos relatos que yo escribo, sino hacerles una música que vaya adecuada a cada cuento. Entonces yo compongo para cada cuento su melodía personal, ¿no? Entonces cada cuento lleva una melodía personal que permite que el que está leyendo el escrito, ya sea que lo lea junto con la melodía o que lo lea aparte, ¿no? O que la escuche después, le permite reflexionar sobre la misma historia, sobre las mismas historias que vienen aquí, ¿no? Claro. Entonces iniciamos con ese proyecto y después lo llevamos a teatro. Eso fue una experiencia muy padre, porque en el Ana María Hernández, por cierto, estuvimos también, nos fue muy bien ahí, presentando de cuento en cuento, donde se presentaban justamente varios de estos relatos, ¿no? Y la gente adquiría el libro, ¿no? Que yo les iba entregando. Yo actué también en esa obra, con algunos de mis relatos y con la música, por supuesto, que yo había compuesto, ¿no? Entonces, tuvo una bonita aceptación. Y de eso, también en tu muro de Facebook de Marvin Parros, ¿tienes algo como para meterse a ver algún video o algo así? Sí, tengo poco. No tenemos partes de la obra porque queremos seguirla promoviendo mucho, ¿no? Sí tenemos partes, invitaciones, pedacillos de lo que vamos viendo, ¿no? Pero los queremos dejar siempre con ese suspenso, ¿no? Y lo que te decía, o sea, la pandemia vino a frenar muchas cosas, ¿no? Este proyecto pues, también se fue de bruces al suelo porque desafortunadamente no se pudo continuar con esta situación de la pandemia. Pues quedaron presentaciones pendientes y todo, ¿no? Sí. Y la otra parte es que obviamente tú sabes que todo este tipo de proyectos requieren de un capital, ¿no? Entonces, es complicado entre que vas juntando para el capital y luego en esta situación de la pandemia me quedé sin recursos, varias entradas pues terminaron por lo mismo. Bueno, fue muy complicado, ¿no? Pero sí, afortunadamente tenemos a mucha gente que sigue este proyecto. En mi página me va siguiendo y va viendo, estando al pendiente de lo que vaya a realizarse. Te platico de otros proyectos que tengo muchas cosas caminando al mismo tiempo. Tengo un proyecto que se llama Una frase cada día. Es el próximo libro que tengo ya pensado yo ahora. Y es una frase diaria, ¿no? Que yo he ido elaborando, una frase diaria de diversos temas, ¿no? Que voy yo escribiendo. Que he ido escribiendo, de hecho, ¿no? Que voy teniendo mis seguidores en mis estados, en partes que voy subiendo. ¿Ves? Y entonces, pues, digo, suena fácil decir 365 frases, pero no es nada sencillo, ¿verdad? El otro libro que ya está, digamos, a punto de entrar a la máquina,
¿no? Impresión es un proyecto que se llama Cuentos en 30 segundos, ¿sí? Donde tengo efectivamente 30 cuentos, que son cuentos cortos, muy cortos, para disfrutarse, ¿no? Y son cuentos rápidos, breves y rápidos, ¿no? Oye, y hablando de tu trabajo ya como escritor, porque, bueno, vamos, creo que poner la barrera es quizá nada más teórico, porque por lo que nos platicas, todo este ritmo musical y melódico se va de la música a la escritura, de la escritura a la música, y de estos dos ámbitos a la puesta escénica, ¿no? Pero hablando de tu trabajo como escritor, ¿alguna de tus principales influencias, no sé, te gusta el realismo fantástico, te gusta la novela negra, en fin? ¿Tu trabajo cómo te describes tú como escritor? Mira, yo empecé con algo de realismo fantástico, que es donde vas a encontrar mucho de mis obras. Ahorita te leeré algunos de mis cuentos para que los puedas claro, observar. Y bueno, yo te puedo decir que la primera influencia que tuve importante para mí fue Jorge Luis Borges, ¿no? Donde tuve toda esta cuestión de su modo de escribir y de su modo de realizar su trabajo. Hay partes en las que de pronto sí chocamos mucho un poco con él, porque él siempre dijo que era más importante la estructura que lo que se dice, ¿no? ¿Ves? Entonces, pues de pronto yo ahí choco con él porque digo, no, lo que dices también es muy importante, ¿no? No. Hay cosas que pueden sostenerse por lo que dices más que por la estructura, ¿no? Sí, y bueno, hay varios autores que demuestran esto, ¿no? Entonces, bueno, te repito que yo en este tipo de corrientes, ¿no? Me voy entre la ficción y el realismo mágico, el realismo fantástico, y a veces también en la cuestión de lo que sería el humor negro, ¿no? El humor negro, me voy mucho a esta cuestión, ¿no? Sí, claro. Es muy variado. Mira, tengo incluso cuentos hasta niños, ¿no? Para niños, ¿no? Me he ido por esa corriente para escribir cuentos para niños que francamente les han gustado. Justamente ayer tuve un par de presentaciones vía Zoom de escuelas que me contrataron para que yo contara cuentos, ¿no? Mis cuentos, por supuesto, yo solamente cuento mis cuentos. Claro. O sea, todo lo que hago siempre es original y propio mío. Entonces, pues los niños se la pasan muy bien, ¿no? Porque es otra de las partes que a mí me encantan, ¿no? He escrito también muchas cosas para niños. Es otra de las cosas que tengo ahí, ¿no? Sí. Tengo como 42 cuentos que escribí para niños ya, que les han encantado a los chicos, ¿no? ¿Y tienes alguna temática en especial que sea la que más abordes en tus cuentos? ¿O es como van llegando a la cabeza? Como van llegando, en la vida tú te vas encontrando diferentes situaciones con las que de pronto das una forma de enseñanza para los niños. Yo sigo creyendo en eso, soy de esa vieja escuela en la que los cuentos son para enseñarte algo y darte una enseñanza positiva en tu vida, ¿no? Ya ahora, desafortunadamente, muchos cuentistas dicen que no, ya no tienes que enseñar nada, ¿no? Simplemente que se diviertan y ese es todo el trasfondo. Yo no estoy a favor de ello, ¿no? La verdad. O sea, para mí, y en el modo en que me desarrollé, siempre un cuento no solo te tiene que divertir, sino que dejarte una cosita ahí que diga, ¿qué? ¿No? Pienso, ¿no? Me lleva algo y me deja algo importante. Sí, fíjate que... Por ejemplo... Sí, no sé si adelante. Por ejemplo, te platico rápidamente nada más de un cuento que escribí, porque teníamos un problema en la escuela, una escuela donde yo daba clases, en el que los niños no le jalaban a la palanca. Los niños tenían dejar el baño muy sucio. ¿Me explico? Todo lo dejaban sucio. Y entonces escribí un cuento que se llama El Duende Fuchi, ¿no? Que habla justamente de esta problemática, ¿no? Y entonces el Duende Fuchi, que un día pues que lo escuchamos, hizo que cambiara toda la cuestión en la escuela. Se los platiqué a todos los niños, y ya los niños todos le jalaban. Los baños ya estaban limpios, porque se preocupaban por dejar los baños limpios, ¿no? Claro. Entonces, son de esas cosas que me gustan a mí mucho, que los niños se lleven, aparte de divertirse con la historia, ¿no? No, sí, es que, mira, lo que te iba a comentar hace ratito es, desde la antigüedad, por ejemplo, Esopo con sus fábulas, eso de la liebre y la tortuga, en fin, tenía
todo un trasfondo, ¿no? Todo un trasfondo de enseñanza, porque la tradición oral en la humanidad es a lo que lleva, ¿no? A enseñarnos en situaciones de vida que vamos, ¿para qué nos vamos, yo en particular, yo no quisiera que mi hijo cometiera los mismos errores que yo, creo que ningún padre, ¿no? Entonces creo que esas historias, hacer algo bonito, algo para que la gente piense y pueda entender algo, creo que es algo muy bonito y es algo que es parte de la esencia de la humanidad, porque también, bueno, hace poco sacaron una película que se apegaba más al cuento de Hansel y Gretel, y ahí te das cuenta lo que era realmente las costumbres medievales, ¿no? De que cuando las familias ya no tenían ni qué comer, iban y abandonaban a los niños en el bosque, a su suerte, ¿no? Entonces, también esta idea de los niños, de, mira, no pises el bosque porque hay una bruja. La bruja representaba más bien que alguien pudiera llegar y abusar de los niños, representaba un animal salvaje, en fin, todo eso malo era lo que representaba el símbolo de la bruja. Pero claro, ¿cómo se lo explicas a un niño? Pues reúnes todos esos elementos en un elemento malo, un elemento maligno. Como ahora que platicas de tu cuento del duende, pues todo eso creo que es rescatar esa vieja tradición, y que bueno, vamos, no se diga aquí en México, hay una tradición grandísima de historias, fábulas, leyendas, vamos, cada estado tiene una variedad impresionante. Entonces, ¿quién quita y algún día a lo mejor tu cuento del duende lo escuchas por ahí ya con otra versión y ya algo así? Pero imagínate lo que... Bueno que tocas ese tema, pues. Sí. Qué bueno que tocas ese tema. Fíjate que es un tema que a mí me puede mucho. Y te lo voy a plantear de esta manera. Uh-huh. Vamos a suponer que tú compusiste esta canción de... Vamos a tomar las mañanitas. Sí. Un ejemplo. Claro. Entonces, las mañanitas, Pedro las compone, tú compones las mañanitas, ¿no? Como la estructura que lleva las mañanitas, ¿no? Y de pronto tú escuchas que hay otra persona que empieza a cantar así: estas son las mañanitas que en la primavera bella que yo vi que el pajarito llegó, cantaba el rey Raúl, hoy por ser el día que tú y yo nos amamos. ¿Sí me explico? Sí. O sea, dices, bueno, ¿qué estás haciendo? No se vale que destruyas mi pieza. No, sí. ¿Sí me explico? Claro. Es una agresión para el compositor que tú destruyas una pieza. Y normalmente en las piezas que son populares, cantadas, no sucede eso, ¿no? No vas a escuchar que amor como el nuestro, no hay 7 en la vida, por más que yo esté buscando por allá y por acá. No. O sea, hay una estructura que se tiene que respetar de la composición, claro. ¿me explico? Del autor. ¿Estás de acuerdo? Bueno, a menos que sea el Coque Muñiz, ¿no? A menos que sea el Coque Muñiz, ¿no? Que ya ves que hace sus... ¿te acuerdas del Coque Muñiz? Cuando le tocó cantar el himno. Claro. Una versión de remix, quién sabe qué tanto hizo. Sí. No, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Y por qué te platico esto? Porque precisamente yo estaba en un debate, una polémica con otros cuentacuentos que están vigentes, y entonces ellos me decían que este grupo de Fino, que se llama Fino, ¿no? Que son un grupo de personas que hacen presentaciones de cuentistas de diferentes partes del mundo. Sí. Y ellos les decían que uno de los requisitos para presentarse era que respetaran hasta la última palabra de lo que el autor había escrito. Claro. Lo cual me parece lo más justo como autor. Claro. ¿Me explico? O sea, como autor me parece lo más justo. Y me parece muy injusto que alguien tome una historia tuya, la tergiverse y hasta le dé otro final diferente, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Porque, vuelvo a repetirte, o sea, tú puedes crear cosas a partir de una cosa y decir es algo basado en, ¿no? Pero tienes que citar al autor, tienes que hacer muchas cosas para poderlo hacer, ¿no? Sí. No puedes hacerlo nada más así porque sí, porque es lo que te decía, eso empieza a crear una confusión de lo que significa esto, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda como no eres Gabriel García Márquez, ¿no? Uh-huh. Entonces, a Gabriel García Márquez no va a llegar y va a platicar su versión de 100 años de soledad, ¿verdad? Claro. Y la memoria de mis putas, tampoco. O sea, no va a platicar su versión, está la versión del señor y se respeta su versión.
¿Me explico? Puede ser una microversión, puede ser muchas cosas, pero no puedes cambiar las cosas porque es un escrito que tiene un cierto valor literario, ¿no? Claro, claro. No, sí. Perdón. Y otro fenómeno que no sé si tú has escuchado, que a mí también me tiene muy desconcertado en la música, no sé si te has dado cuenta, y un día pensé en hacer esto que te voy a platicar, que a lo mejor te parece un poco extraño, pero imagínate tú y yo un día cantando esto. El amor de mi niña es muy lindo, el amor de mi niña es muy lindo. Vámonos al parque, vámonos al parque, vámonos al parque, vamos a gozar. ¿Tú qué dirías? Sí, es una canción conocidísima Sí, de manera religiosa, sí, la ¿no? guadalupana, ¿no? La guadalupana. ¿Cómo te atreves a ponerle otra letra? Y les digo, pero ustedes sí pueden ponerle a canciones comerciales sus letras religiosas, ¿no? Y empiezo a escuchar yo de pronto cosas como, el Señor se está entregando con amor, en la hostia tengo siempre su calor. Y yo digo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? No puedes tú estar haciendo este tipo de cuestiones grotescas, ¿no? No, sí. ¿Me explico por qué? Porque aprovechas la melodía conocida, ¿no? Todo lo que trae detrás para usar tu adoctrinamiento. Me parece una aberración. Perdón. No, sí, bueno, es que te platico, ¿no? A mí me tocó dirigir un coro de cantos gregorianos, y eran precisamente cantos gregorianos hechos incluso unos por San Agustín, padre de la iglesia. Entonces, vamos, otro tipo de música hecha ex profeso para la ceremonia religiosa, y de repente a mí me tocó ver que había gente que llegó y decía, oye, pero mejor, ¿por qué en lugar de cantar cantos gregorianos, por qué mejor no cantamos esta canción? Y se ponían a cantar, por ejemplo, mira, ya que hablabas de estas versiones libres, ¿no? Se ponían a cantar canciones que eran de la época del rock and roll, pero con letra de la iglesia, ¿no? Entonces yo les decía, oye, digo, mira, yo respeto lo que cada quien quiere escuchar, pero si estas piezas tienen siglos, ¿no? Tienen un valor estético, ¿por qué no usarlas si se hicieron para acá? Y bueno, yo le traté de platicar a estas personas que son de los coros tradicionales de las iglesias. Le dije, mira, la música durante muchos años en Europa fue música religiosa. Bach escribía música para la iglesia. Muchos autores de los clásicos escribían música para la iglesia. Si quieres hacer algo, hay música. No tenía opción. Claro, hay muchísima música. No tienes que tomar canciones que no fueron hechas para eso, que es más, mira, la ideología del rock and roll no tiene nada que ver con la ideología de la iglesia. Entonces, creo que tienes mucha razón ahora que hablabas de eso, de respetar la obra creativa, ¿no? La obra del creador, porque creo que, vamos, tú como compositor y también como escritor lo sabes, cuando ocupas una palabra, tiene un significado, un impacto. Puede haber un sinónimo, puede haber 5 palabras similares, puede haber varios sinónimos, pero el que tú emplees una palabra para una frase tiene un impacto. Quitarla, porque no me acuerdo de cómo iba exactamente el cuento, porque ya se me olvidó una parte y tengo que improvisar, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llamaba el duende, pues le pongo el duende Juanito, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? El nombre dice mucho, ¿no? Y esto efectivamente, sí, el valor artístico y el valor intelectual tiene mucho que ver de todo el cuidado que le das a una obra literaria, las palabras, cómo vas empezando las frases, cómo vas describiendo el contexto, ¿no? El contexto de cómo se va dando la situación, cómo se presentan los personajes, cómo salen, cómo resuelven situaciones, e incluso situaciones que no quedan resueltas también tienen un porqué, ¿no? Y esto creo que, pues, no se trata de hacer un análisis exhaustivo literario ni musical, pero creo que sí tiene mucho que ver. Las piezas que tuvieron un impacto fuerte es por todo, no nada más por una parte, sino por todo. Y efectivamente destrozarlas creo que no, vamos,
Si me permites, te voy a platicar una anécdota de Ravi Shankar. Si lo conocen, ¿no? Es el que tocaba la sitar en la India. Ravi Shankar, Claro. él dice que los ragas para él, a él le enseñaron que en la música tradicional de la India, los ragas eran seres vivos, en un plano sutil, pero eran seres vivos. Cada melodía era un ser vivo. Entonces dice que un día estaba soñando que llegaba a la tierra donde vivían los ragas y que encontraba como personas, como las musas, imagínate las musas, pero las encontraba mutiladas, una sin una mano, la otra sin una pierna, y las encontraba tiradas y les decía, oye, ¿qué te pasó? Dice, es que la gente que interpreta los ragas nos hace esto, nos distorsiona, nos desfigura, nos mutila. Entonces dice que él se despertó, decía Ravi Shankar que se despertó del sueño, que quedó muy impresionado, entonces que lo primero que fue a hacer con sus alumnos fue decirles, toquen los ragas como lo mandan los cánones, no metan ni saquen ninguna nota, tiene que ser exactamente como se los enseñaron y como los enseña la tradición. Y esto tiene que ver mucho con lo que dicen, no se trata de ser purista con la música ni con la literatura, pero se trata de respetar la obra del autor, ¿no? La idea principal, el contexto, el impacto, porque en la medida que lo hagamos creo que se va a conservar esa idea, ¿no? Esa pureza y ese sentimiento, ¿no? De lo que llevas, ¿no? Y bueno, fíjate que tocando lo mismo de lo que tú estás mencionando, hay dos puntos que quiero decirte. Hay veces que, vamos a suponer, ¿no? Si tus melodías, Pedro, ¿no? Una de tus canciones, ¿no? Llega y la toma Joan Manuel Serrat, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una versión. Claro. ¿Sabes que es un artista de ese nivel que la va a mejorar? Sí, ¿no? sí. O sea, va a ser algo maravilloso, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, lo menciono porque a mí me pasó una pieza que yo compuse, de pronto la escuché años después la había grabado un coro y la grabaron un disco y todo, o sea, 1000 veces mejorada, ¿no? Decía, qué padrísimo, ¿no? O sea, qué padre que algo que yo hice, ellos lo toman y lo mejoran. Ahí no puedes decir nada, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no se trata de eso, ¿no? Y hay ciertas obras que están hechas de cierta manera, ¿no? Para que las hagan. Aparte, ellos respetaron perfectamente los acordes, las letras, todo eso lo respetaron, ¿no? Pero ese es el apunte que te quería decir. Y por otro lado, efectivamente no se trata de ser purista, y en el cine ha venido a darse mucho este tipo de circunstancias, ¿no? Basado en, con la palabrita de basado en, tienen toda la libertad para destruir y a veces hasta el 80% de una obra, ¿no? Simplemente por basado en. Por eso, entre esos temas fue por lo que este gran autor, que no sabes cómo me dolió que muriera tan joven, Carlos Ruiz Zafón. Me dolió tanto su muerte, créanme, que tenía tanto que dar Carlos, que me dolió mucho su muerte. Y yo entendía perfectamente cuando él decía que sus libros jamás iban a ser llevados a la pantalla, ¿no? ¿Por qué? Pues por esto, por esta perversión de la obra, en el basado en, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿no? Están hechos para ser disfrutados de la manera que yo los realizo, ¿no? Sí, con cada letra que le costó trabajo, etcétera. No, sí, es que precisamente en el cine vemos cada historia, que incluso, mira, yo cuando era niño, yo leía los cómics, ¿no? Era lo que estaba cuando era niño, y mucho de ahora de las películas de superhéroes, digo, sé que todo se tiene que adaptar a una época, pero digo, es que ese personaje no existía o no era así, ¿no? Mira, por ejemplo, hasta una cuestión, te digo, si hablamos de un cómic, que es una historia muy simple, ¿no? La distorsionan, ahora imagínate una obra literaria, hay veces que no hay perdón, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí una adaptación que se me hizo muy buena fue El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos ahí fue una adaptación visual, literaria, hasta musical, que muy bien pensada, ¿no? Sí, que no perdió. Pero digo, hay otras que digo, ya yo respeto el trabajo de cada quien, pero hay cosas que no se digieren, no son indigeribles, ¿no? Oye, y bueno, ahora de todo esto que nos has estado platicando, de tus cuentos cortitos, en fin, me platicabas que hay uno que tuvo mucha aceptación, el del mosquito. Ese o algún otro cuento que nos quieras narrar, que nos quieras leer para el público.
Mira, no sé qué tanto sea la extensión que pueda ayudarte de un cuento. No sé, tú. Me gustaría leerte dos cuentos, Sí, sí, ¿no? Que adelante, es por muy favor. importante, es muy importante porque este cuento del Prado Mágico es un cuento que ha abierto muchas puertas, Ajá. es un cuento que, bueno, los niños, gracias a ese cuento, entre otros, me han platicado las mamás de ciertos chicos desde 8 hasta 14 años, ya los más adultos, pues será obviamente también, pero que lo traen como su libro de cabecera, o sea, traen el libro para todos lados, ¿no? Que les gustan mucho las historias y las releen y todo eso. Entonces, El Prado Mágico fue uno de esos cuentos que hice que durante, se ha gustado mucho, ¿no? Y que me mantuvo medio atrapado en que me encasillaban con el Prado Mágico y el Prado Mágico y el Prado Mágico, ¿no? Sí, es muy cuento muy bonito, pero no deja de ser uno más de mis cuentos, ¿no? Y no quedarme yo en ese encasillamiento. Te muestro, lo puedo poner para que lo escuches Sí, sí, con sí, la por favor. música, Sí, 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 adelante, por favor. para que lo escuchemos, y es parte de la grabación de cuando se lo conté para no pararme a hacer todo el show, No, ¿no? no, Para no, sí, sí. que tenga sea necesario, pero como se los platiqué a los chicos que lo hago en mi show, y lo vas a ver si se escucha. Tú me dices si se escucha o qué tengo que hacer para que se escuche, ¿eh? ¿Se escucha? El Prado Mágico. Sí, sí, muy bien. ¿Se escucha, Pedro? Sí, ¿Sí? sí. Ok. La historia Bien, la voy a repetir después nada más para que lo escuches. Ujú. El Prado Mágico. La historia es la siguiente. Dicen que estos eran un niño y una niña muy crueles, porque siempre iban a cortar de los jardines las flores, las rosas, las margaritas, los claveles, toda cuanto hallaban. Y lo peor era que las tiraban. Ni siquiera era para regalarlas a una persona, una tía, una novia o a su mamá. No, no. Las arrancaban y las dejaban tiradas. Aunque tampoco se arrancan las flores para llevarlas a la mamá. Bueno, hasta el pasto arrancaban estos niños que eran muy crueles. Un día vieron un jardín muy bello y hermoso. Y cuando iban dispuestos a tratar de cortar las flores, no los dejaron, porque había personas cuidando el prado. Oye, niño, deja ahí. Ey, ¿qué hacen? Vamos, salgan de aquí. Entonces, el niño dijo, mejor vamos a abrir un poco tarde, casi noche, cuando ya no haya nadie cuidando el jardín y nadie nos vea. Entonces, cortamos todas las flores del jardín. Y la niña dijo, sí. Se fueron. Quedaron de verse en el parque después de las 8. Todavía no eran las 8, faltaban 10 minutos, pero la niña llegó primero, pues tenía ansias de arrancar flores. Entonces miró de un lado a otro, no vio a nadie y empezó a arrancar varias flores. Chis, chas. Pero pronto se cansó y se recostó en el pasto a esperar al niño. Se dijo, voy a descansar un poco en lo que llega Julián. Estaba realmente muy cansada y se empezó a quedar dormida. Entonces, cuando estaba dormida, empezó a cubrirle el pasto sin que se diera cuenta. Y así, la fue cubriendo poco a poco. Las piernas, los brazos, la cara. En ese momento se despertó, pero ya no pudo hacer nada porque se le estaba terminando de cubrir la cara y poco a poco comenzó a hundirse en la tierra. Más y más hasta que desapareció. La tierra se la había comido. Unos segundos después, logró abrir los ojos y entonces vio que estaba en el mismo jardín, pero era pero muy pequeñita. Entonces observó a su alrededor. Había varias personitas vestidas de verde que le decían,
Oh, reina, ¿qué quieres, qué deseas que hagamos para servirte? La niña sorprendida exclamó, ¿yo reina? ¿Yo reina? ¿De qué? Ellos le respondieron, eres la reina del Prado Mágico. Dinos qué es lo que quieres. ¿Qué deseas que hagamos por ti? La niña estaba desconcertada y sorprendida, pero como era algo cruel y tenía hambre, les gritó, ¡quiero una hamburguesa! Los hombrecitos de verde se miraron unos a otros con rostro de extrañeza. La niña vociferó, ¡quiero una hamburguesa! ¡Soy la reina, ¿no es así? Los hombrecitos se encogieron los hombros y salieron corriendo hacia el pasto. Buscaron y encontraron una hamburguesa que un niño había olvidado. Se la llevaron a prisa a la niña, que empezó a comerla y de inmediato la escupió. ¡Qué horrible! ¡Esto sabe horrible! Quiero mejor unos dulces. Y los hombrecitos corrieron a buscar lo que le pedían. Se lo trajeron, pero también al probarlos, la niña los escupió, pues tenían un sabor desagradable. ¿Por qué me sabe mal todo?, se preguntó. ¿Por qué no prueban lo que nosotros comemos?, le preguntaron cordialmente los hombrecillos. ¿Pero qué comen ustedes? Nos alimentamos con fertilizantes, abono, agua. ¡Guácala! ¿Qué voy a comer yo eso? ¡Fuchi! Pero era tanta su hambre que al fin dijo, bueno, a ver, déjenme probar. Le llevaron un plato de abono y agua. Al comerlos, la niña exclamó, ¡delicioso! Lo devoró y pidió más de todo. Luego de comer, hasta estar satisfecha, se sentó en el trono a reposar la comida. Fue entonces que empezaron a llegar unas muchachas muy guapas, delgaditas y muy bonitas, vestidas de amarillo y blanco, saludando con una reverencia y sonriendo. La niña preguntó a los hombrecillos, ¿quiénes son ellas? Son las Margaritas. Mientras la saludaban con mucho cariño y amabilidad, le decían, hola reina, ¿cómo estás? Y la niña, ya en papel de reina, se sentía muy halagada, porque nunca le habían hecho sentir así, querida sinceramente y con ese ambiente festivo. De pronto llegó otro grupo de muchachas, también muy bellas y erguidas, vestidas en rojo. ¿Y ellas quiénes son? ¿Las Rosas?, preguntó la niña. Sí, le respondieron. Ellas son muy amorosas, la quieren mucho y a veces son algo celosas, pues se emocionan mucho. Venían entre ellas niñas, jóvenes y grandes que la saludaron con un beso y un abrazo. Reina querida, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y eran súper simpáticas y se reían y de todo platicaban, que del amor y que la amistad y que la relación. Después llegaron unos muchachos muy guapos, pero muy galanes, bien peinaditos y vestidos, que saludaron a la reina con alegría y abrazos. Son los Claveles, le dijeron. Entre ellos había uno muy bien parecido, con la mirada algo triste y una sonrisa muy cálida que hizo que la niña se pusiera roja de las mejillas. Ella se quedó conversando animadamente con él y casi no se percató de que llegaron unas señoras vestidas de un color morado en varias tonalidades, muy elegantes y con un gran porte. Se veían muy finas. Buenas tardes, querida reina, le dijeron. Eran las orquídeas, que tenían unos modales muy refinados y se conocían siempre erguidas y orgullosas. Siguieron llegando más personajes que la hacían sentir muy feliz, pero el clavel no se separaba de ella, lo cual ponía más contenta a la niña. Todo era perfecto, cuando de pronto se escucharon varios gritos pidiendo auxilio. ¡Ah! ¡Auxilio! La niña, con un rostro de terror, no podía creer lo que veía. A todos les estaban arrancando la cabeza, y los brazos, y los pies. Ella corría hacia todos lados desconsolada. Entonces, repentinamente vio a su compañero Julián. El niño había llegado e iba arrancando todas las flores a su paso. Ella gritaba, ¡no! ¡No! Con desesperación. Pero no podía hacer nada.
Julián no entendía su lenguaje. Lo último que vio, con lágrimas en los ojos, antes de perder el sentido, fue como el niño arrancaba la cabeza de su querido clavel. ¡No! Todo empezó a girar velozmente y en un segundo solo quedó la oscuridad. Sintió mucho frío y después abrió los ojos. Se incorporó sentado y vio al niño que había empezado a arrancar las flores y aún sostenía un clavel arrancado en las manos. Entonces, de un brinco se levantó y corrió tras del niño. ¿Qué haces?, gritaba. ¿Qué te pasa? Julián huyó asustado mientras ella le jaloneaba diciendo: ¡No vuelvas a acercarte a las flores! ¡Nunca! ¿Me oíste? Después se inclinó lentamente, recogió el clavel arrancado y se fue llorando en silencio a su casa. Ahí lo guardó en una bolsa con gran cuidado. A partir de ese día, la niña visitaba todos los días el jardín y se preocupaba de que nadie maltratara ninguna flor y mucho menos las arrancara. A veces se sentaba en el pasto, recargada en un árbol, sacaba el clavel guardado y cerrando los ojos se quedaba dormida. Así pasó el tiempo, hasta que se hizo muy, pero muy viejita. Dicen que un día se acostó muy cansada en el césped y se quedó dormida para siempre, con un clavel y una amplia sonrisa en su rostro. Y colorín colorado, este florido cuento se ha acabado. Oye, pues qué bonito, ¿eh? No tenía el gusto de haberlo escuchado. Y este cuento, bueno, me imagino la música es tuya, la historia es tuya. ¿Lo tienes disponible en alguna colección de algún audiolibro? Para la gente que nos escucha, por ejemplo, tenemos gente que nos escucha en Estados Unidos, en Italia, en España. ¿Tienes algún medio como para que te puedan contactar, aparte de la página de Facebook, que es Marvin Parrott? Fíjate que justamente por esa cuestión de la pandemia, uno de los proyectos que surgió fue justamente ¿no? Que me lo pidieron algunos de los seguidores que tengo. Me pidieron, les gusta mi narración, mi forma de narrar los cuentos, les gusta. Entonces me dijeron, ¿por qué no nos lo grabas con tu música como los concebiste, ¿no? O sea, eran para que se leyeran y los disfrutáramos, ¿por qué no lo haces de esa manera? Y le dije, bueno, vamos a probarlo. Yo empecé a hacer el show para contar cuentos con esta forma, ¿no? ¿Ves? Y sí pienso hacerlo, y por supuesto vamos a estar en la página, que ojalá puedan ingresar de cuento en cuento. Van a ver más cuentos míos, muchos que seguramente les van a gustar. Hay muchos como les van a encantar varios de ellos. Ahorita te voy a poner uno más, ¿no? Para que podamos cerrar bonito Sí. Oye, esta entrevista. Sí. Nada más, ¿cómo encuentran la página? ¿De cuento en cuento es también en Facebook? ¿O están...? Así es. En Facebook. Ustedes ponen de cuento en cuento y casi siempre los van a redirigir ya a donde se encuentra de cuento en cuento de Marvin Parrott. Okay. O Marvin Parrott. Hay varias referencias ya de Marvin Parrott, donde van a encontrar varias de estas cosas, ¿no? También tengo el cuento del mosquito, que lo subí, algunas cosas que están ahí, por ejemplo, varios cuentos cortos, muy rápidos también, ¿no? Oye, ¿y los libros que tienes, ahí también te pueden contactar para adquirirlos? Así es, también en la página de Cuento en Cuento tenemos los libros, el libro de Cuento en Cuento, donde viene pues este cuento entre otros, entre muchos otros. Viene este cuento y otro que te voy a leer, sí. ¿no? Que se llama El Cuento de Cuidado, y que este cuento de cuidado, mi maestro de literatura, que me ha estado preparando, ¿no? El maestro José Luis Tiscareño, le mando un saludo al maestro José Luis Tiscareño, se ha preocupado mucho de estarme puliendo y darme mis regañadas y de todas las estructuras, conectores, en fin, ya sabes, sí. ¿no?
le agradezco mucho al maestro que ha sido mi guía en muchas cosas. Y él me felicitó mucho por este cuento, ¿no? Entonces, te lo voy a compartir. Sí, Espero que también te guste. Es más cortito, por supuesto. Ajá. Y pues lleva un poco de cuestión de espero que te guste. Sí, vamos a escuchar. Permíteme un segundo. Sí se escuchó claro, ¿verdad? Sí, se escuchó muy bien, ¿eh? Ok. Entonces, vamos con este cuento que se llama Cuidado. Cuidado. Voy a contar la historia de un niño que no sé si era buena o mala suerte el nombre que le tocó tener. Nació en uno de aquellos poblados donde la educación no llegaba como era debido, y sus padres pensaron en ponerle algún nombre que no fuera muy común. Su madre decía que había que cuidarlo mucho, en lo cual estaban de acuerdo su padre y sus abuelos. Entonces, en uno de esos arranques de ignorancia, la madre decidió que como iba a ser un niño muy cuidado, qué mejor que ponerle ese nombre, Cuidado. Y así lo bautizaron y lo registraron. Cuidado Méndez Sánchez. Desde muy pequeño ya tenía sus sobrenombres. Cuidadito, Dadito, Cui, eran los preferidos de sus padres y sus abuelos. Fue en la escuela primaria que comenzaron los problemas, pues al llamarlo por su nombre, todo mundo se ponía en alerta. Debido a ello, comenzaron a optar por los diminutivos que usaban sus padres y sus abuelos. Pero las confusiones no paraban ahí, pues en los dichos coloquiales se encontraba su nombre, lo cual confundía a muchos niños. Se van con cuidado, y los niños iban a buscar a Cuidado. O háganlo con cuidado, y los niños buscaban a Cuidado para hacerlo con él. Si alguna niña andaba de novia con el chiquillo, le decían, fulanita anda con Cuidado, siendo motivo de muchas risas. Luego, en la secundaria, los niños intencionalmente le llamaban por su nombre desde muy lejos gritando, ¡Cuidado! Lo cual hacía que muchos se asustaran, ya sea en la escuela o en la calle. Y desafortunadamente, llegaron a ocurrir accidentes, pues cuando alguien gritaba ¡Cuidado! Para alertar a otra persona, suponían que le estaban llamando a Cuidado Méndez Sánchez e ignoraban la advertencia. Al crecer, Cui, como lo llamaban sus amigos, se fue haciendo muy popular entre las chicas, quizá por lo repetitivo de la frase de sus madres que les decían a ellas, anda con cuidado, o vete con cuidado, e incluso hazlo con cuidado. Entre las mujeres tenía ya un cierto código para referirse a Cui y sus andanzas. Se preguntaban, ¿ya saliste con cuidado? Deberías pasear con cuidado. A Cuidado Méndez Sánchez, esto le parecía divertido y favorable. Él también les decía, ve a dar una vuelta al parque con cuidado, o si vas a ir al cine, mejor que sea con cuidado. Pero como suele suceder, un día Cuidado se enamoró de una chica muy simpática llamada Itzel. Era una muchacha muy bella, pero también muy segura de sí misma. Y siempre le dijo a Cuidado que tuviera mucho cuidado con lo que hacía, porque ella, sin pensarlo, le abandonaría si le sorprendía en algún engaño o desliz. Cuidado dejó sus andanzas a pesar de que las chicas le seguían insistiendo. Las mujeres se lamentaban diciendo, ya no tendremos cuidado, o ya no podremos pasear con cuidado. No faltaba la pícara que enfrente de la pareja se le ocurría comentar como si nada. Bueno, yo siempre salgo a una fiesta con cuidado. Y las amigas soltaban siempre sus risitas, lo cual molestaba muchísimo a Itzel,
que no perdí oportunidad para soltarle un buen pellizco a Cuidado. Como era de esperarse, Itzel y Cuidado se casaron. Alguien cambió en el pastel de bodas el orden del nombre de los novios y le pusieron Cuidado y Itzel. En su discurso de la fiesta de bodas, Itzel remató diciendo: sé que muchas han salido con Cuidado, pero ahora ya no habrá más Cuidado, porque Cuidado estará muy cuidado, así que ahora solo yo tendré mucho cuidado. Y fue así que Itzel logró ser feliz viviendo su vida con Cuidado. Y colorín colorado, este cuento fue de Cuidado. Están entretenidos los cuentos, ¿eh? Y además el estilo con el que los narras y los platicas, pues bueno, envuelve la narración. Oye, pues qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Aquí nuevamente insisto para la gente que nos escucha y que también nos ve en nuestro canal de YouTube, pues esto y más está en el muro de Facebook de Marvin Pasroth, así lo pueden encontrar, y también en la página de Facebook de Cuento en Cuento, ahí pueden encontrar esto y más. Vamos, creo que, y bueno, también les pedimos que estén muy al pendiente porque me imagino que ahora ya que se pueda regularizar muchas actividades que se suspendieron por la pandemia, pues vas a continuar con tu proyecto teatral, las presentaciones que, pues me imagino, ahora que estaba escuchando esta narración de Cuidado, me imaginaba, ¿no? Por ejemplo, por ahí un niño caminando en la calle, y una persona, ¿no? O sea, todo esto creo que da para mucho y es muy, muy entretenido. Y pues mira, qué bueno que aceptaste la invitación de Radio Sofando. Creo que este trabajo hay que difundirlo, hay que compartirlo, ¿no? Son historias que dejan algo, que pues son amenas, pero también pues se prestan para la plática, para la anécdota. Y pues ya me imagino, ¿no? Por ejemplo, una bohemia contigo, de repente una canción, y oye Marvin, cuéntate el cuento de Cuidado, cuéntate la historia de Cuidado, ¿no? Todo esto es, ya me imagino, ¿no? Es algo que se disfruta, se saborea mucho. ¿Y alguna otra cosa que nos quieras platicar, Marvin, ahora ya que estamos ya muy cerquita de concluir con esto? Bueno, básicamente, ¿qué más quisiera que seguir platicando tantas cosas que le pasan a la gente en la vida? Soy una persona que tengo tantas anécdotas, tantas cosas que me han ocurrido, tantas situaciones, ¿no? Que yo puedo pasarme hablando horas enteras, ¿no? Sin embargo, a lo que voy con esto es que hay muchas cosas sobre las que quiero escribir todavía, muchísimas cosas. Tengo otro tipo de escritos que son mucho más duros, son muy duros, son fuertes, son una reflexión muy dura, ¿no? Algunos maestros de filosofía que llegaron a ir a una de mis obras, me hablaban del cuento que se llama El Soldado. Decían, ese cuento no es para cualquiera, es muy fuerte, ¿no? En el sentido de que da reflexiones importantes sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, como viste tú ahorita la obra teatral llevando estos cuentos y otros más que estamos ya preparando, créanme que lo van a disfrutar como todos los que han estado en la obra, ¿no? Y que algunos ejemplos tenemos en la página. Se disfruta mucho, así como disfrutaste ahorita tú, Pedro, seguramente con alguna parte de mis cuentos. Sí. La gente puede disfrutar más cuando es visualmente, claro. ¿no? No nada más con el auditivo. No, claro, y pues no te olvides de Radio Sofando. Cuando vayas a presentar algo, avísanos para que podamos, claro que sí. Para que podamos compartir esto con el público, porque pues esos momentos son momentos para evocar, y más con fechas como el 30 de abril, que es el Día del Niño, en fin, es traer este niño interior con estas narraciones. Ya me imaginaba todo esto, pues no sé, seguramente tú llegaste a escuchar de los cuentos de Cachirulo, ¿no? Aquí en México era también un cuentacuentos que, bueno, que hizo historia, ¿no? Entonces de ahí traemos escuela,
Sí. Casi todo México trae escuelas necesariamente de ahí. Sí. Entonces, sí, claro, y pues te agradezco mucho que hayas compartido un poquito de tu talento con nosotros, un poquito de tu visión de la vida. Hay mucho que descubrir. Y le invito a la gente a que entre al muro de Facebook de Marvin Passrod, que también entren a la página de Facebook de Cuento en Cuento y que se contacten con Marvin. Vemos que ya hay mucho camino andado, hay obra literaria, hay obra teatral, hay obra musical, y que bueno, con esta probadita que nos compartiste para el público, creo que hay mucho que hacer. Y pues no sabes cuánto agradezco que hayas platicado con nosotros. Te agradezco mucho de veras que hayas estado aquí en este espacio de Dianoya y Paideia, que es un espacio abierto a la cultura en todas sus expresiones. Y todo esto es cultura, todo esto es conocimiento, todo esto es pensamiento en evolución. Y pues muchísimas gracias, Marvin. Al contrario, Pedro, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos con ustedes. Muchas gracias.